Pero abrir su Biblia si quieren en Santiago en el capítulo 5, ya estamos acabando la carta del apóstol Santiago. Santiago 5, vamos a estar meditando en esta mañana desde el versículo 7 al versículo 11. Ante la persecución por tu fe, paciencia. Y yo añadiría, paciencia, hermano, paciencia, hermana. Ante las persecuciones por tu fe, paciencia, paciencia. Las pruebas son parte inevitable de la vida, ¿no es cierto? Creo que, aunque no seas cristiano, y seguro que has pasado por momentos de dificultad en esta vida, llámalos pruebas, llámalos momentos de cualquier tipo de otra cosa, como quieras llamarlo. Es algo inevitable. Y es inevitable básicamente por una razón primordial, porque estamos en un mundo caído en pecado. Y por esa razón pasamos por pruebas de enfermedades. ¿Quién de aquí no ha enfermado nunca? O pasamos por momentos de dificultades como accidentes laborales o de cualquier otra índole. A veces incluso llegamos a conocer a personas que han muerto por causa de accidentes. También pasamos por pruebas de desastres naturales. Aquí hay muchos hermanos que vienen de Cuba, que es algo característico, son los huracanes. Y cómo acaban muchas veces con toda aquella isla. O pruebas económicas, dificultades en las que no se llega ni al final de mes y no hace falta que haya necesariamente una recesión como la que estamos viviendo actualmente. Todos son pruebas y pruebas y más pruebas. Pruebas incluso de nuestra fe. Ponemos en duda nuestra fe. Ponemos en duda decir, Señor, ¿realmente soy salvo? Job escribe por experiencia en el capítulo 5 de su libro, el versículo 7, porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. ¿Has visto alguna vez una hoguera? ¿Has visto cómo las chispas van hacia arriba? Pues con la misma certeza, el hombre nace para la aflicción. Las pruebas serán siempre nuestras compañeras de fatiga en esta vida, siempre. Desde que naces hasta que el Señor te llame a su presencia, vas a pasar por pruebas, siempre. Y aunque todas ellas son difíciles de aceptar, si hay una prueba realmente dura que nos cuesta aceptar por el dolor intenso que nos produce, es el del rechazo o la persecución por causa de nuestra fe. ¿Quién de aquí no tiene algún familiar que cuando se enteró de que eras cristiano, automáticamente te dijo, mira, Cristo o yo? ¿Quién incluso puede ser que hayas tenido un familiar que te ha dicho, mira, si te bautizas, olvídate de mí? Eso duele mucho. ¿Cómo es posible que haya gente que rechace el Evangelio de Cristo? Podemos llegar a pensar. ¿Cómo es posible que por mi fe ya no solamente me ignoren, sino que incluso algunos busquen mi mal, me quieran incluso hacer daño? Solamente porque creo en Cristo, solamente porque Él me ha salvado. Pero ¿qué les pasa a la gente? ¿Por qué me tienen que tratar así? A veces, sin darnos cuenta, queridos hermanos, esperamos mucho de la gente. Nos olvidamos de que están muertos en sus delitos y pecados y que son por naturaleza hijos de ira, como éramos también nosotros. Pero es verdad que debido al gran cambio que el Señor produce en nuestras vidas, que es el fruto de la regeneración por medio del Espíritu Santo a través de su palabra, de ese nuevo nacimiento, esperamos que las personas que nos rodean, familias, amistades, vean ese cambio y se alegren y nos acepten más que antes si cabe, ¿no es cierto? Pero viene un choque tremendo. Eso no sucede. ¿Que te has vuelto cristiana? ¿Que ahora vas a la iglesia? ¿Que eres cristiana? O tus hijos, o yo y Cristo, o decide, tienes que decidir. Y uno dice, pero ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué ahora, Señor, que me has salvado, la relación en mi familia empeora? ¿Por qué ahora comienzan incluso las malas palabras, las malas actitudes contra mí, el rechazo, la burla, la mofa, el desprecio, el hacer daño por simplemente hacer daño? El apóstol Pablo dejó escrito en 2 Timoteo 3:2, y en verdad, o sea, ciertísimamente, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos.
En otras palabras, si realmente vives conforme a ese cambio llevado a cabo por el Espíritu Santo, si vives coherentemente con tu fe, necesariamente, sí o sí, vas a sufrir el dolor de aquellas personas que no han sido regeneradas. Esta realidad nunca fue ocultada por el Señor Jesús. Él afirmó a sus discípulos en Juan 15:20, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. ¿Y por qué lo harán? ¿Por qué la gente actúa así? El Señor dijo en el versículo siguiente, todo esto lo harán por causa de mi nombre. La gente realmente no te ataca a ti, ataca a Cristo. Si realmente vives como Cristo, esa luz está en medio de tinieblas. Y la gente rechaza a Cristo. No te rechazan a ti. Pero el Señor también advirtió en Mateo 10, versículos 34 al 36. No piensen que vine a la tierra a traer paz. No vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Eso es terrible, pero esa es la realidad. Los de su misma casa. Así que el creyente debemos ser conscientes de dos realidades y que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el maligno. Esas son las dos realidades que tenemos que tener siempre claras. Somos de Dios y el mundo está bajo el poder del maligno. Estamos en un mundo hostil contra Dios. Es cierto que el mundo está cegado por el maligno, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero no es menos cierto, como dijo también el Señor en Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz. Por eso sus acciones son malas. Por eso te rechazan. Por eso no quieren saber nada de ti. Por eso intentan causarte daño tras daño. Así que si realmente eres creyente, recuerda las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4. No te sorprenda, amado, el fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Esta es la realidad en la que nos encontramos. Sufrimos, y sufrimos injustamente, por causa de nuestra fe, aún de aquellos a los que más amamos. Eso es una de las pruebas más duras que podemos pasar. No podemos atraer al mundo. No podemos intentar que el mundo venga a nosotros diciendo te amo, quiero amarte. Es sorprendente hoy día ver cómo muchas iglesias están intentando ser amistosos con el mundo a cualquier precio. Y para ello acaban siendo amables con sus pecados. Siguen cediendo a sus pretensiones pecaminosas, como si creyendo que si ganan previamente la amistad del mundo, entonces los van a poder atraer hacia Cristo. No puedes atraer a Cristo, a quien es enemigo de Cristo. Cristo antes debe reconciliarlo con Él. Esta situación de desprecio por nuestra fe realmente es desgastante. Reconócelo, si lo has vivido o lo estás viviendo, desgasta. Desgasta, porque ya no tienes ni lágrimas que llorar. Hiere nuestros más íntimos sentimientos, porque sabes también que esos que te rechazan a Cristo y son reos del fuego eterno. El rechazo por nuestra fe es una de las pruebas más duras
que jamás podrás soportar. Y por esa razón, el tener que soportarla puede hacer perder el temple aún al más templado. El apóstol Pablo, del que antes leímos en Corintios, él en un momento determinado, en Hechos capítulo 23, fue golpeado. Y él enfadado dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Esa fue una respuesta pecaminosa por parte de Pablo. Él lo reconoció. Y el versículo 4 y 5 dice: has injuriado al sumo sacerdote. Y él dijo: no sabía, hermanos. Porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Pero él perdió esa perspectiva en ese momento. Se dio cuenta y se arrepintió. Así que si no tenemos la correcta aceptación de las pruebas, si no tenemos las herramientas adecuadas para enfrentarlas, se corre el riesgo de perder la paciencia con otras personas e incluso llegar a perder la paciencia con Dios mismo. Y Santiago, sabiendo este peligro y conociendo que muchos hermanos de entre su audiencia estaban sufriendo injustamente por medio de hombres ricos, si recuerdas, capítulo 5, versículos del 1 al 6, ricos que incluso se decían que eran cristianos. Entonces, a esos hermanos fieles, ahora Santiago les exhorta a que tuvieran paciencia en medio de aquellas persecuciones, en medio de aquellos desprecios que estaban sufriendo, en medio de aquellas injusticias. Ante todo ello, Santiago les dice: tened paciencia. La norma que Dios espera de todos sus hijos mientras sufren por causa de su fe es: ten paciencia. Ten paciencia. Y Santiago en el texto de esta mañana nos va a dar 6 enfoques prácticos que va a capacitarnos para soportar con paciencia esas pruebas. 6 enfoques prácticos para poder soportar con paciencia esa prueba tan dura. Primero, esperar la venida del Señor. Segundo, conocer el juicio del Señor. Tercero, recordar el ejemplo de los que nos han precedido. Cuarto, no olvidar las bendiciones del Señor. Quinto, comprender los propósitos del Señor. Y sexto, recordar el carácter del Señor. Vamos a orar antes de leer la palabra. Señor y Padre, te suplicamos que nos ayudes, Señor, a meditar en tu palabra en esta mañana, recordando, Señor, que todo lo que tú nos dices por nuestro bien y todo lo que es para nuestro bien exalta a Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender cómo poder sobrellevar la prueba dura de tener que soportar la burla, la mofa, el desprecio por causa de nuestra fe, aún incluso en medio de aquellos que dicen ser nuestros seres queridos. Ayúdanos, Señor, para que en el andar de nuestra vida no solamente tengamos paciencia para contigo y para con ellos, Señor, sino también para que tú tengas piedad de sus vidas y a través del ejemplo que podamos darles, Señor, ellos también lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. En Cristo Jesús. Amén. Dice Santiago en el capítulo 5, del versículo del 7 al 11, Santiago 5, del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esperar la venida del Señor. Esperar la venida del Señor nos va a ayudar en medio de las pruebas por nuestra fe. Fíjate lo que dice versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
Ahora Santiago se está dirigiendo a los creyentes, hermanos. Y ese, por tanto, está haciendo mención, como dijimos antes, a los versículos anteriores del 1 al 6. Recuerda, les hablaba en esos versículos a los ricos opresores. Ricos incluso que se decían cristianos, que iban a las iglesias, pero que maltrataban a los creyentes humildes, que les estafaban en sus trabajos y que incluso intentaban destruirles en vida si éstos les denunciaban. Esa era una situación terrible para aquellos creyentes fieles. Así que ante esa situación de persecución personal, de pruebas, ya no contra los elementos, sino contra personas malvadas, Santiago dice, tened paciencia, paciencia hasta la venida del Señor. Fíjate que no dice, ten paciencia e ignora al que te hace sufrir. No dice, ten paciencia y huye a otro sitio, vete a otro lugar a vivir. No dice, ten paciencia y cambia de trabajo para que tu compañero que te está amargando lo deje. O ten paciencia y divórciate de tu esposo que te está amargando. O echa a la calle a tus hijos que te están amargando. No dice nada de eso. Dice, ten paciencia hasta la venida del Señor. En medio de tu sufrimiento, ten paciencia hasta la venida del Señor. La palabra paciencia que aquí usa Santiago es macrotumeo. Es una palabra compuesta. En otros lugares de la palabra, como Romanos 2:4, se traduce como longanimidad. Seguro que alguna vez la habrás escuchado. Pablo la usa y dice en Romanos 2:4, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Esta palabra paciencia es distinta a la que usó Santiago en el capítulo 1, porque mientras la que usó en el capítulo 1 hace referencia a las circunstancias penosas, esta habla exclusivamente de soportar con paciencia a las personas. Soportar con paciencia a las personas que nos causan daño, que nos causan sufrimiento. Así que cobra sentido lo que está diciendo Pablo en Romanos 2:4. Menosprecias la riqueza de su benignidad, de Cristo, de Dios, su paciencia contigo, hombre, mujer. La palabra dice del Señor que Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Para quién? Para el hombre que continúa en el pecado a pesar de las numerosas advertencias que recibe. Pedro escribe en 2 de Pedro 3:15, considerad la paciencia de nuestro Señor. Si alguna vez te has preguntado ¿dónde está el Señor? Teniendo paciencia contigo, si no te has arrepentido de tus pecados. Teniendo paciencia contigo. Porque Él no quiere la muerte del impío, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Así que la apelación a aquellos hermanos oprimidos es, mira, respira profundo, tienes por delante una larga carrera que recorrer y vas a estar recorriendo esa carrera en medio de muchos que te van a causar dolor. Pero ¿sabes qué? Tenles paciencia. Refleja la virtud de Cristo. Tenles paciencia. Sufrir por causa de nuestra fe será algo inevitable, como ya vimos en la introducción. Estamos rodeados de un mundo que es enemigo de Dios. Y ante esa situación, ten paciencia. Ten paciencia para con ellos. Ten paciencia para con ellos. Qué fácil, dice un dicho, Señor, dame paciencia, porque como me des fuerzas, ten paciencia. Mira a quién tienes delante de ti. Nosotros no éramos iguales, también éramos enemigos de Cristo y muchos fueron pacientes con nosotros hasta que el Señor en su misericordia nos salvó. Actuemos igual. Vivamos de la misma manera. 3 veces Santiago hace mención a esa gran esperanza de tener paciencia hasta la venida del Señor. En ese capítulo 7, el capítulo 8 y el 9, donde habla que el juez está a la puerta. Fíjate, hasta la venida del Señor. ¿Cuándo vendrá el Señor? Nadie sabe.
¿Hasta cuándo hemos de tener entonces paciencia? Siempre, siempre, siempre. Pero qué maravilloso entender que el Señor va a venir por nosotros. Qué maravilloso entender que el Señor no se ha olvidado de nosotros. ¿Cómo puede ser esto una gran esperanza para aquel que está sufriendo por causa de sus seres queridos que no aceptan su fe? Porque es la gran esperanza del cristiano. Yo no sé qué has esperado tú del Señor Jesús. Hay muchos que del Señor Jesús esperan salud, otros esperan no tener problemas económicos, otros esperan tener prosperidad, otros esperan tener un matrimonio maravilloso y estupendo, otros esperan tener certeza y no tener jamás dudas. Creyente realmente lo que tiene que esperar es la vuelta del Señor por él, cualquiera sea la situación por la que estés viviendo. Tenemos que esperar, como dice el autor de Hebreos 11:10, la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque va a suceder, Cristo viene por nosotros. La gran esperanza en medio de tanta persecución, presente o por venir, es saber que Cristo viene a por nosotros. La palabra que usa Santiago aquí para venida se traduce de la palabra parusía, seguro que la habrás escuchado, la parusía del Señor. Es un término que se utiliza 18 veces en todo el Nuevo Testamento, desde los Evangelios hasta Primera de Juan, y siempre hace mención a lo mismo, la venida, la llegada del Señor. El Señor Jesús en Mateo 24:3 se sienta junto con sus discípulos y estos le preguntan, dinos, ¿cuál será la señal de tu parusía, de tu venida? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:23, pero cada uno, hablando de la resurrección, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su parusía, en su venida. Y Juan escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 28, ahora, hijos, permaneced en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. El Señor Jesús habló muchísimo acerca de su venida. Él quiso transmitir a sus discípulos aliento y ánimo porque sabía lo que les esperaba, porque sabía dónde nos íbamos a quedar. Y les dijo, voy a volver. Tened paciencia, voy a volver. Y el Señor Jesús, por ejemplo, en Mateo 24, de los versículos del 5 al 26, Él dijo que esa venida iba a ser precedida por multitud de señales. Muchos vendrán diciendo, soy el Cristo. Muchos engañarán a muchos. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen. Es necesario que todo suceda, pero todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres y terremotos. También dijo que su venida va a ser algo espectacular e inconfundible. Siguió diciendo más adelante en este capítulo 24, que así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será algo tan grande que todo ojo lo verá. Todo ojo. Además, dijo que será un tiempo de separación, cuando el Señor separe a los escogidos para que estén con Él para siempre. Mateo 24:31. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Pero también para que los incrédulos sean alejados por completo de su presencia. Y como en los días del diluvio no comprendieron y se los llevó todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Hay que entender que esta segunda venida de Cristo a la tierra tiene el propósito de establecer un reino milenial del Señor durante 1000 años en el mundo, donde Él va a reinar sobre toda la tierra. Ese reinado milenial lo puedes leer en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Y ahí vamos a estar todos los creyentes con Cristo, reinando con Él. Así que no tiene nada que ver con el rapto que previamente tendrá lugar de la iglesia. Durante ese reino milenial,
El Señor no solamente va a dar cumplimiento a todos los pactos que Él hizo con Israel. Durante los 1000 años, Israel tomará por completo la tierra prometida a Abraham. Durante 1000 años habrá un descendiente de David reinando sobre su trono. Durante 1000 años Él será aquel que cumplirá la promesa a Jefté del sumo sacerdocio. Porque a Israel el Señor le hizo unas promesas y se van a cumplir. Aún no se han cumplido, pero se cumplirán y serán durante esos 1000 años. Y durante esos 1000 años reinará la justicia, la paz, el orden social sobre la tierra, y donde todos nosotros, como dijimos antes, reinaremos juntamente con Él. Y después de esos 1000 años se dará paso al estado eterno. Esa es la certeza que Cristo quiere que sepamos. Que Él vendrá y Él va a reinar. Él va a acabar con toda la injusticia de este mundo. Y Él va a acabar con la injusticia que está sufriendo por causa del nombre de Cristo. Ten paciencia hasta ese tiempo, hasta ese momento. Es impactante ver cómo los apóstoles que escribieron la palabra del Señor siempre alentaron a aquellas iglesias a esperar la venida del Señor en medio de sus tribulaciones. El apóstol Pablo de nuevo en Corinto, en 2 de Corintios 4:17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. El apóstol Pedro dejó escrito en 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. De nuevo el apóstol Pablo, poquito antes de morir, él sabía con certeza lo siguiente en 2 de Timoteo 4:8, que en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Saber que Cristo viene es saber que Cristo no se ha olvidado de ti. Y eso consuela al que sufre. Yo no quiero riquezas, yo no quiero salud. Quiero que mi Señor vuelva por mí. Quiero estar con Él. Lo más preciado del cielo ni son sus calles de oro transparente ni sus piedras preciosas. Es Cristo. Es la presencia de nuestro Señor juntamente con todos sus santos. Eso es lo que nos debe de ayudar a soportar las pruebas y las persecuciones. Pablo dijo en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pedro animó a los hermanos que estaban en la dispersión, siendo perseguidos, siendo quemados incluso por su fe. Cuando Pedro escribe su primera carta, dicen algunos historiadores que quien reinaba en Roma, el emperador era Nerón, y es impactante leer a Josefo y leer cómo usaban a los cristianos como antorchas vivas para celebrar los juegos. Y a esos Pedro les escribe y les dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Si alguna vez te has preguntado, Señor, ¿por qué estás probando mi fe? Para su gloria, para su honor. No hay llamado más alto que un creyente pueda tener que dar la gloria a Dios con su vida. Así que no te lamentes por la prueba en tu vida. Dale las gracias al Señor, porque le estás glorificando como Él es digno de ser glorificado. Esta certeza debe de motivarnos a ser santos en medio de tanta persecución. A veces podemos perder los nervios, como Pablo, y ganas de abofetear a aquellos que no ven nuestra realidad. De decir, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué me tratas así por mi fe? Pero esta certeza no debe de llamarnos también o motivarnos a ser santos, a no responder con la misma moneda a los que nos causan daño.
Juan dice en 1 de Juan 3:3, y el que tiene esta esperanza, la esperanza de que Cristo viene, se purifica como Él es puro. Y Pedro nos alienta y nos manda: amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Ciertamente vivir de esta manera, con tanta paciencia, con tanto amor, con tanta misericordia hacia aquellos que nos rechazan, no es fácil. No es fácil. Y el Señor lo sabe. Pablo, en su oración por los tesalonicenses, en su primera carta, dice: que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente un Dios de paz puede llenarnos de paz. Solamente el mismo Dios de paz puede ayudarnos a poder sobrellevar esta dura prueba por la que podamos estar viviendo. Y Santiago, para reforzar esta idea de soportar la persecución, les llama a considerar la vida de un agricultor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mirad, presta atención. ¿Ves cómo el sembrador siembra? Y siembra y tiene paciencia, porque ahora tiene que esperar a que llueva para que esa semillita que plantó dé fruto. De la misma manera, espera. Porque cuando Él venga, vas a recibir el fruto de tu paciencia. ¿Quién considera que ese agricultor que planta una semilla actúa en vano? ¿Quién puede pensar, bueno, un agricultor es una persona tonta? Plantar y esperar. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Alguna vez has pensado, un agricultor realmente es una persona tonta? Nadie, ¿verdad? Entre otras cosas porque comemos del fruto de su trabajo. Pero también porque Él espera con paciencia. Pues si un creyente espera de la misma manera, pacientemente, está siendo una persona sabia, como el agricultor. En cambio, cuando perdemos los nervios, cuando queremos que todo esto desaparezca, realmente entonces es cuando somos necios. El esperar pacientemente es un síntoma de sabiduría espiritual. Porque sabemos que va a suceder. Sabemos que vamos a recoger. Sabemos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:9, que a su tiempo, si no desmayamos, segaremos. Y debemos ser constantes. Afirmad vuestros corazones. Es verdad que vas a tener dolor en tu alma, pero no puedes desesperarte. El dolor va a estar ahí, pero no puede hacer nido en tu cabeza. Puedes estar incluso abatido, pero recuerda al bendito Señor Jesucristo. No pierdas la esperanza. La palabra afirmar significa asegurar con determinación. ¿Y por qué digo, mira al Señor Jesucristo? Lucas 9:51. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿A dónde iba el Señor a Jerusalén? A morir en una cruz. Afirma tu corazón recordando a Cristo. Él sabía lo que le esperaba, la injusticia. Pero Él afirmó su corazón, debo ir y debo pasar por eso. Eso es resolución. Eso es tener valor inconmovible. A pesar de saber del sufrimiento que tendría que padecer, el Señor afirmó su corazón y fue. Y Santiago nos insta, ten el mismo valor que Cristo. Ten el mismo valor que Cristo. Sigue sus pisadas. Sigue su ejemplo.
para cuando tengas que afrontar las pruebas de tu vida, para no ceder. Y aunque el fortalecimiento espiritual siempre se debe ver como una obra del Espíritu Santo, de nuevo Pablo a los tesalonicenses les dice en el capítulo 3, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles. Santiago lo presenta aquí como una responsabilidad de cada uno de nosotros. Es un mandato, dice afirmad, es un mandamiento, no es una sugerencia. No es, mira, ya Dios te va a afirmar. Claro que es una obra divina, pero debemos nosotros llevarla a cabo. Es de nuevo la tensión entre la provisión divina y la responsabilidad humana. Como dice un comentarista, en las pruebas de nuestra fe debemos vivir como si todo dependiera de nosotros, pero conscientes de que todo depende de Dios. Pablo le dijo a los filipenses, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué ellos debían de ocuparse de su salvación con temor y temblor? Porque Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Debido a que Dios lo produce, tú ponlo en marcha. Úsalo y ponlo en marcha. En medio de tanta prueba injusta por causa de nuestra fe, que nos causa tanto dolor, tanta frustración, podemos llegar a tener la tentación a ceder a las presiones del mundo, a ceder a lo que nos dice nuestra familia para dejar de escucharles. Si me dicen no te bautices, pues no me voy a bautizar porque si no mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa me rechaza. No cedas. Si cedes, estás demostrando que nunca has sido salvo. Porque para ti es más importante lo que piense el hombre que lo que piense y la obediencia a Cristo. No cedamos a las presiones del mundo por causa de nuestra fe. No toleremos el pecado. No cedamos por el qué dirán. O no cedamos para que a ver si así me consigo reconciliar con mi familia, con mis amistades. Actuar de esa manera sería tener un corazón de doble ánimo. Y Santiago ya advirtió, si recuerdan, en el capítulo 1, contra aquellos que tienen doble ánimo. Y también volvió a repetir lo mismo en el capítulo 4, con aquellos que tienen un pie en el mundo y un pie, dicen ellos, en la cristiandad. Tan grave es no afirmarlo, tan grave es ceder, tan grave es tener miedo, tan grave es decir, Señor, pero ¿sabes qué? Voy a ceder en esta área para que mi familia me acepte. Tan grave es que es un signo o un síntoma de una cobardía incrédula. En la visión que Juan tuvo de los cielos nuevos y de la tierra nueva en Apocalipsis 21:8, allí no entrarán, entre otros, los cobardes. Los que han sido incrédulos, porque tuvieron miedo de ser despreciados y prefirieron ceder. Afirma tu corazón. Ora al Señor para que Él te fortalezca en medio de tu persecución por causa de tu fe. Pero nunca cedas, nunca. Afirma tu corazón. Más allá de lo amargo de la situación que puedas vivir, recuerda la paciencia que también tuvo nuestro Señor y cómo Él afirmó su rostro y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Él no cedió ante las presiones del mundo. El apóstol Pedro le dijo, Señor, que eso nunca te suceda. ¿Qué le dijo el Señor? Ay, Pedro, no, apártate de mí, Satanás. Nunca dudes y nunca te olvides que todas nuestras pruebas serán o son temporales y van a terminar y terminarán cuando Cristo vuelva. Ten confianza. Ten confianza. Y aunque no regrese en esta vida, sabemos que el Señor vendrá. Vendrá. Porque la venida del Señor, dice Santiago, se acerca. En cualquier momento. Es el concepto de la inminencia, en cualquier instante. Ahora mismo podría venir Cristo. ¿Y qué es de tu vida?
Cristo no está demorando su vuelta. Él sigue redimiendo en este momento y redimiendo a aquellos a los cuales Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Pero sabes una cosa, cuando ese número se complete, Él volverá. Eso es cierto. Y esto nos debe dar ánimos para soportar con paciencia la carrera que tenemos por delante en medio de tanta prueba, persecución o tribulación por causa de nuestra fe. Es lo que nos debe ayudar a tener amor y paciencia con aquellos que nos rechazan, a no pagarles con la misma moneda. Así hace falta poner la otra mejilla. Y ser pacientes como el Señor ha sido paciente también con nosotros, sabiendo que Cristo vuelve. El siguiente enfoque que nos da Santiago es: reconoce el juicio del Señor. Estos son enfoques más cortos, no se asusten. Reconoce el juicio del Señor. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Esta, digamos, que es la otra cara de la moneda, la otra cara de lo que acabamos de ver. El mismo que viene, que es Salvador, también viene como juez. Nunca nos olvidemos. Y Él viene a juzgar. Y esta es la advertencia a los que, en vez de soportar con paciencia, están continuamente quejándose de otros. Miren, repito lo que dijimos antes, es fácil quejarse. Soportar a alguien que realmente nos tiene odio por causa de nuestra fe. ¿Cómo no vamos a quejarnos? Miguel, déjame aunque sea quejarme, déjame desahogarme. El Señor dice, no, ni os quejéis. Ni os quejéis. La palabra queja se traduce de la palabra griega que significa gemir desde el interior. Habla de una actitud interna. Pablo dice en Romanos 8:23, usando esa palabra, también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. El punto que se refiere Santiago aquí es la queja amarga por el sufrimiento propio en comparación con el sufrimiento de otros hermanos. Señor, ¿tú no te fijas todo lo que estoy sufriendo? Y mira, a estos parece que no les pasa nada. Esto no es posible. O, Señor, estos mis hermanos no ven lo que estoy sufriendo, no me dicen nada, no me ayudan, no se acuerdan de mí. Y levantan murmuraciones y se levantan quejas. No sé si alguna vez has pensado así, pero solemos quejarnos de los demás cuando estamos en medio de situaciones de tanto estrés, de tanta presión. Y Santiago nos dice, ten cuidado, porque cuando sufras, puedes empezar a quejarte. Pero ¿sabes qué? No compares tu sufrimiento con el de nadie. ¿Para qué? Para que no seáis condenados. Para que no seáis condenados. Ciertamente el juicio del que habla Santiago no es un juicio para salvación o condenación. Ya lo hemos repetido otras veces, porque como dice Pablo en Romanos 8:1, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, sino que habla del juicio de nuestras obras con miras a la recompensa eterna. Recuerda, Jesús viene y viene pronto. Y en Apocalipsis 22:12 Él dice, vengo pronto y mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Agrada a Dios tu vida en medio de tu tribulación? ¿Agrada a Dios tus pensamientos, tus actitudes? Cuando tu marido te dice que ¿por qué vas a la iglesia hoy? ¿O tus hijos te critican porque eres cristiana? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Realmente tu vida agrada a Dios aún en ese momento de dura prueba? Si Cristo viniera ahora, ¿te daría qué recompensa? Porque Él dice que le dará a cada uno según su obra. Él conoce nuestras obras mejor que nosotros mismos. Mira, yo puedo estar aquí predicando toda la vida.
pero el Señor sabe cuáles son realmente las motivaciones de mi corazón. ¿Qué me ha motivado a hacer? Y conforme a esa motivación es que Él me dará la recompensa, no si se hizo mucho o se hizo poco. ¿Quién de aquí no quisiera escuchar cuando el Señor venga? Buen siervo, bueno y fiel. Fíjate que no dice buen siervo, fiel, sino bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor, dice Santiago, es el juez que está delante de la puerta. La idea es que tiene la mano ya puesta en la manilla. Ya va a abrir la puerta. En cualquier momento, en cualquier instante. ¿En tu corazón hay remordimiento contra alguien? ¿En tu corazón hay enfado, ira contra alguien? Arrepiéntete y pídele perdón. El juez está a la puerta. ¿Y su recompensa con él? ¿Qué palabras quieres escuchar de él? Da igual lo que estés sufriendo. Pon esa situación en manos del Señor y descansa en él. Todo el juicio ha sido dado al Hijo, como dice el Señor Jesús en Juan 5:22. Ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se le ha confiado al Hijo. Evita juzgar a otros por tu sufrimiento. Si lo haces, entonces no habrás entendido nada de lo que pasa en tu vida. Muchas veces culpamos a otros, es que debido a que lo que hizo, a lo que dejó de hacer, yo pequé. No, pecaste porque eres pecador. Esto también debe hacernos temblar para soportar con paciencia la prueba. No tengo por qué quejarme de nada, ni de nadie, porque esto es la voluntad de Dios para mi vida. Que Dios haya usado a otras personas para que esto llegue a mi vida, no lo sé, posiblemente, pero es la voluntad de Dios. Yo no estoy o no estamos llamados a quejarnos, sino a orar los unos por los otros, exhortarnos los unos por los otros, alentarnos, animarnos, llamar al arrepentimiento. Si el Señor ya está a la puerta, si el Señor ya viene, ¿qué motivos hay para quejarse? ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a los filipenses? Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Debemos de ser irreprensibles y sencillos en medio de una generación torcida y perversa. Si yo actúo igual que esta generación torcida y perversa, ¿qué luz vamos a resplandecer? Así que la parusía del Señor no solamente debe traer consuelo, sino también advertencia. Advertencia para no estar quejándonos por la mala suerte, quejándonos por el esposo o por la esposa que tengo no creyente y que me está amargando la vida, quejándome por el sufrimiento de esta vida, quejándome porque ya no aguanto más y me tengo que ir e irme a otro sitio porque yo no puedo seguir viviendo aquí. Quejas y quejas y quejas y quejas. ¿Dónde has depositado tu fe? ¿En tus quejas? Quejarse es todo lo contrario a un vivir gozoso, dependiente del Señor. Porque vivir en gozo es dependencia del Señor. Vivir en gozo no es estar todo el día saltando patas arriba como una cabra en el monte. No es estar todo el día con la sonrisa de oreja a oreja. El gozo es saber que nada ni nadie me apartará de Cristo. Nada ni nadie. Recuerda, el Señor no solamente va a venir para reinar, sino que también vendrá para juzgar. Cuando te encuentres en medio de pruebas, no des lamentos amargos de quejas, simplemente
como dice el apóstol Pedro, sufre conforme a la voluntad de Dios, encomienda tu alma al Creador y haz el bien. Y haz el bien. Cuando sufras conforme a la voluntad de Dios, encomienda tu alma al Creador y haz el bien. Persiste en medio de tu sufrimiento por causa de los que odian a Cristo. Su vuelta es pronto y su juicio te recompensará. Es inminente. El tercer enfoque que nos da Santiago es recordar el ejemplo de los que nos han precedido. Hermanos míos, dice el versículo 10, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Muchos de los que están aquí han estudiado la Biblia y damos gracias al Señor por eso. Pero la gran pregunta es, bueno, aquellos que están estudiando saben que me gusta que siempre, bueno, me gusta a mí no, sino lo que es que pongan siempre una aplicación personal al final del trabajo que han hecho. ¿Qué es lo que he aprendido de esto para mí? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Cuando lees a los profetas, ¿qué lees? ¡Wow! ¡Qué gran profeta! ¡Wow! ¡Qué gran milagro hizo! La vida de los profetas está recogida en las Escrituras para que sean ejemplo para nosotros. ¿Y ejemplo de qué? De aflicción y de paciencia. Este es el enfoque. Cuando leas el Antiguo Testamento y leas de Elías, de Jeremías, mira su aflicción, mira su paciencia y aprende de ellos. Ellos fueron ejemplos cómo los siervos del Señor serán perseguidos y cómo con paciencia soportaron el escarnio, la burla y la muerte por amor al Señor. ¿Quién nos recuerda a Moisés? Un pueblo que intentó incluso hasta apedrearlo, Éxodo 7:4. ¿Quién nos recuerda a David o a Saúl, que quería matar a David? ¿Quién nos recuerda a Elías? ¿Quién nos recuerda a Jeremías? ¿Por qué creen ustedes que Jeremías pasó a la historia como el profeta llorón? ¿Porque le gustaba llorar? ¿Porque veía mucha telenovela? ¿O porque sufría insufriblemente? ¿Quién nos recuerda a Ezequiel? Él soportó la muerte de su amada esposa. Y lo soportó durante su ministerio y la amaba mucho. ¿Quién nos recuerda a Daniel, que fue apresado siendo un niño y apartado de sus padres, arrancado de los brazos de sus padres? Y que por amor al Señor y por su fidelidad, entre otras cosas, fue echado al foso de leones. ¿O quién nos recuerda a Oseas? El Señor dijo, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, para que Israel entendiera lo que estaba haciendo. Oseas, cásate con una mujer ramera, ten hijos de prostitución, pero Señor, hazlo para que este pueblo entienda. Esa fue la vida de Oseas en esta tierra. O Amós, que se enfrentó a las mentiras, al escarnio. Juan el Bautista, que fue decapitado, como hemos ido estudiando los meses pasados por nuestro hermano Javier. ¿Quién nos recuerda al Señor Jesús? El más grande profeta jamás que ha habido en la tierra. ¿No fue crucificado? ¿Y por qué fue crucificado? Porque dijo la verdad y vino a morir por aquellos que se habían perdido. ¿Qué podemos recibir de esas vidas? Que todos estaban dentro de la voluntad de Dios. Todo lo que ellos vivieron era parte del propósito de Dios para sus vidas. Nada era algo ajeno a la voluntad divina, ni fuera de la providencia de Dios. Cuando sufras, recuerda, es parte del plan de Dios para tu vida. No es casualidad o fue una mala decisión. Muchas cosas influyen, evidentemente, pero sobre todas las cosas es el plan de Dios para tu vida. Aún así, ¿qué hicieron? Siguieron predicando el nombre del Señor. Así ha dicho Jehová. Continuaron diciendo. ¿Esperaron acaso que con ese mensaje el pueblo cambiara, su situación cambiara? Siguieron siendo perseguidos y muchos de ellos fueron matados. Satanás te dice, ¿ves lo que estás pasando? Esto es porque te has hecho creyente. ¿Estás sufriendo? ¿Sabes por qué? Eso es el resultado del pecado, de tu infidelidad. Sufres porque eres infiel, porque tienes pensamientos en tu cabeza que te dice, uy, pues, ¿sabes qué? Es que no eres salvo.
no eres salva. Tu sufrimiento es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Recuerda lo que le dijo a Timoteo, aquel joven que tenía que hacerse cargo de aquella iglesia de Éfeso, que era una iglesia que había que echar a comer aparte. Timoteo, recuerda, vas a sufrir persecución. Si alguna vez has pensado que tu obediencia te va a producir comodidad, que tu obediencia te va a producir placer, que se te van a ir todos los problemas, bienvenido a la realidad. Tu obediencia va a causar dolor. Va a causar dolor. ¿El Señor no fue obediente? ¿Y qué sufrió? Por otro lado, los profetas nos animan recordándonos que Dios nos cuida. Dios nos cuida. Aun cuando pasemos por momentos de pruebas insufribles, Dios siempre nos va a cuidar. Y lo peor que nos pueda pasar, ¿sabes qué será? Lo mejor que nunca vas a disfrutar. Y es partir para estar con Él para siempre. Un comentarista dijo, la voluntad de Dios nunca te guiará a donde su gracia no pueda guardarte. La voluntad de Dios nunca te va a guiar donde su gracia no pueda guardarte. Muchos de los profetas tuvieron que soportar grandes pruebas, grandes sufrimientos, no solamente de manos de incrédulos, también de muchos que profesaban ser creyentes. Pero Dios siempre estuvo ahí, cuidándoles, protegiéndoles. Y aun cuando le cortaron la cabeza como a Juan el Bautista, aún en ese momento Cristo seguía cuidándole. Aún en ese momento Él no se había olvidado de Juan. Y sostuvo a Juan. ¿Y sabes por qué muchas veces los creyentes debemos de pasar por pruebas difíciles? Para que tu vida corrobore tu mensaje. ¿Sufres? Y sufres como te dice el Señor, entonces tu mensaje está siendo corroborado con tu vida. El impacto de una vida fiel y piadosa tiene mucho poder entre aquellos que nos rodean. Y necesitamos recordar que nuestra paciencia frente a los que nos hacen sufrir también es un testimonio hacia ellos. Cuando sufras, no te impacientes. Yo creo que es conocido de muchos, un profesor, Elvis Carballosa. Él estuvo 60 años orando por su hermano. Su hermano al final, en la misericordia del Señor, fue salvo. 60 años, no 60 días, no 60 semanas, 60 años, toda una vida. Un hermano, él decía que le llevaba por la calle de amargura muchas veces, que no quería conocer ni saber nada del Señor, que fue una persona que siempre rechazó a Cristo. Pero él, en medio de tanta desinterés e incluso malas palabras, fue constante en la oración y al final su hermano fue salvo. No digo que eso sea algo estándar en todas las vidas, pero lo que sí es verdad es una cosa, que según tu mensaje en medio de tu sufrimiento, ese mensaje puede impactar a otros, aún al menos que te lo esperas. Puedes tener un familiar no converso, puedes tener un esposo, una esposa, un hermano que no cree en Cristo, y en medio de tu sufrimiento, si convives con esa persona puede llegar a la fe por la misericordia del Señor. Aquellos profetas murieron y fueron enterrados, y la paciencia en medio de tanta persecución fue el denominador común. Y por eso el autor de Hebreos dice que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 3 enfoques para soportar la persecución: esperar pacientemente la vuelta del Señor, recordar su juicio, recordar el ejemplo. El cuarto es, no olvides las bendiciones del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. El verbo tenemos
Es el cuarto motivo para sufrir con paciencia las pruebas. ¿Y qué es lo que tenemos? La certeza de que Dios ha tenido por bienaventurados a los que sufren. ¿Quién de aquí no quiere ser bienaventurado? Que levante la mano. ¿Quién de aquí dice, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero ser bienaventurado. Bienaventurado significa ser feliz. A ver, ¿quién de aquí levanta la mano y dice, no quiero ser feliz? Bueno, pues si quieres ser feliz, sufre. Sufre. Bienaventurados los que sufren. Nuestro dolor no es indiferente, como dijimos antes, al Señor. Cuando sufras, para el Señor eres bienaventurado. Eso sé que es difícil de entender, pero Pablo lo entendió perfectamente de su propio sufrimiento. Él lo supo perfectamente. ¿Y sabe por qué Pablo fue bienaventurado? Porque en medio de su sufrimiento, la gracia de Cristo era más que suficiente. Por eso fue bienaventurado. Por eso, dice Pablo, me complazco en mis debilidades, me complazco en insultos, me complazco en privaciones, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De qué manera fue Pablo bienaventurado? Porque vivió dependiente totalmente de Dios. Vivió totalmente dependiente de su gracia. Vivió totalmente dependiente de su gracia espiritual. ¿Estás sufriendo ahora? Alégrate. Porque si eres creyente, vas a depender totalmente de Dios. Vas a depender totalmente de su gracia. ¿Cuándo vienen las bendiciones a nuestra vida? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Algunos dicen, bueno, para que el Señor me bendiga tengo que ser bueno. Otros dicen, para que yo sea bendecido por el Señor, bueno, tengo que hacer bien las cosas. No tengo que mentir, no tengo que robar. Serás bendito cuando pases por medio de pruebas. Ahí entenderás y disfrutarás las bendiciones del Señor. Somos benditos cuando sufrimos. Somos bienaventurados cuando sufrimos. Porque en ese momento tenemos la mayor bendición de todas, que es la compañía personal de nuestro Señor Jesucristo. No lo vemos, pero no me importa que yo no lo vea. Yo sé que Él me ve. Y me es suficiente. Me es suficiente saber que Él me ve, que Él me cuida, aunque yo no lo vea, aunque yo sufra. Porque si yo tengo que verlo, ¿para qué es la fe? Y si yo viera un muerto levantarse, no aún así iba a creer, dijo el Señor. Me basta saber que Él es fiel y Él me ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. Así es. El quinto enfoque es comprender los propósitos del Señor. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El quinto enfoque para sufrir pacientemente proviene de esta historia tan conocida por todos, ¿verdad? ¿Quién no conoce a Job? Creo que es una de las historias más conocidas, pero también es una de las historias que menos queremos que se repita en nuestras vidas, ¿verdad? Me encanta Job, pero ¿sabes qué? En la distancia. Que otro pierda su familia, que otro tenga una lepra, que otro, ¿sabes qué? Qué bonito, pero que le toque a otro. Esa es la historia de Job. Una cosa importante que siempre debemos de entender cuando leas Job es que Job nunca supo lo que estaba sucediendo, digamos, detrás de la escena. Y él tuvo que soportar sufrimientos inimaginables. Él tuvo que soportar situaciones inexplicables. Ataques de Satanás en persona. No envió a ningún demonio. Él mismo se encargó. Él sufrió la pérdida de hijos. Él sufrió el repudio de su esposa, que le dijo, este es tu Dios, abandona a ese Dios. Él sufrió la pérdida de su bienestar, de su salud, de su reputación. Y si analizas en un momento determinado de su vida, creo que lo que más sufrió fue el sentido de la presencia de Dios en su vida. Es como si Dios le hubiese abandonado. Es por eso que él expresa su aflicción.
Y luego encima tuvo la suerte de tener unos consejeros que mejor que echarle de comer aparte. Él llegó a clamar confundido a Dios. Había perdido esa presencia de Dios en su vida y clamó: por tanto, no refrenaré mi boca, Job 7. Hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Él estaba harto. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guardia? Si digo mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja, entonces tú vienes y me asustas con sueños, me aterrorizas con visiones. Mi alma pues escoge la asfixia, la muerte, en lugar de mis dolores. Languidezco, no he de vivir para siempre. Él se estaba quejando contra Dios. Déjame solo, le dice el versículo 16 de Job 7. Y es algo impactante entender que en todo eso Job ni pecó ni culpó a Dios. Job fue paciente. Satanás le había dicho a Dios: ¿sabes qué? Claro, no va a ser un buen siervo si se lo das todo. Seguro que si se lo quitas, él se va a impacientar y va a abandonar su fe. Pero no sucedió así. Él nunca abandonó la confianza en el Señor. E hizo una declaración que para mí es uno de mis versículos favoritos. Job 13:15. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Job estaba tan seguro de la integridad, no de él, sino de Dios. Señor, tus caminos no son mis caminos. Y si me tienes que matar, mátame. Seguiré esperando en ti. En todo el sufrimiento que vivió Job, el Señor tenía un propósito, un fin, dice Santiago, el fin del Señor. ¿Y cuál fue? Revelarse a sí mismo en una manera tan íntima que de ninguna manera hubiera sido posible si Job no hubiera sufrido. Y Job dice en Job 42, respondió al Señor y le dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. De ti he sabido solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo llegó Job a esa conclusión? Por su sufrimiento. El fin, el propósito del Señor en medio de tu sufrimiento, en medio de esa situación por la que estás viviendo, es que te des cuenta que el que te ama es Dios mismo. El Padre lleno de amor, que con el gran amor con que te amó, dio a su Hijo en una cruz para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Aliéntate en medio de tu sufrimiento, porque el propósito del Señor es que tengamos una íntima relación con Él. Por eso Pablo pudo decir que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que en Él confían. Esperar pacientemente la vuelta del Señor, recordar su juicio cuando Él venga, recordar el ejemplo de los que nos han precedido, no olvidar las bendiciones del Señor, comprender los propósitos del Señor y por último, recordar el carácter del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago quiere acabar esta sección de la mejor manera posible, de la única, de hecho, manera posible. Es como diciendo, el resumen de todo lo que te he dicho es esto. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Quizás te dice que el Señor está siendo compasivo conmigo, sufriendo como estoy sufriendo. El Señor está siendo amoroso conmigo, compasivo conmigo, permitiendo que yo sufra lo que estoy sufriendo. ¿Que acaso Él no ve mi dolor? ¿Por qué no le pone fin ya? Mira, ya he aprendido la lección.
¿Por qué el Señor no acaba con tu sufrimiento? Sinceramente, no lo sé. No lo sé. Hay misterios en la obra del Señor en nuestras vidas particulares. En nuestra mente infinita hay cosas que no podemos llegar a entender. Pero lo que nunca, nunca, nunca debes dudar es del carácter misericordioso y compasivo de Dios. Yo no sé lo que será mañana de mi sufrimiento, no lo sé. Pero sí sé que mi Dios es amoroso y compasivo. Eso lo sé. Y dure lo que dure tu prueba, solamente en Él vas a poder hallar descanso. Y no descanso para que te vayas un fin de semana al sur a olvidarte de tus problemas. Descanso para tu alma. Para que tengas una paz que el mundo no te puede dar. Que no se soluciona ni que yendo al sur, ni separándote de tu esposo, de tu esposa, o de cambiando de trabajo, o yéndote a otro sitio huyendo porque no quieres sufrir más. Solo Dios puede dar descanso a tu alma. Su consuelo no tiene fin. Tu sufrimiento sí. Esa es la verdad innegable de Dios. Dios es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuánto de misericordioso? ¿Cuánto de compasivo? Mira la cruz. Mira a Cristo en aquella cruz. Porque Él llegó hasta esa cruz. Porque Él quiere ser misericordioso y compasivo contigo. Si hoy estás aquí y no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, te pierdes a ese gran Dios compasivo y misericordioso. Y si estás aquí y has creído en Cristo y estás pasando por un momento de gran prueba en tu vida, aquí no tienes la solución a cuándo se va a acabar, pero tienes la solución a saber que quien te cuida es muy compasivo y misericordioso. Toda prueba, toda persecución que tengamos que pasar pueden soportarse recordando la vuelta inminente del Señor por su iglesia. Él no te ha dejado. Recuerda a no quejarte por tu dolor. Recuerda su juicio. Recuerda la fidelidad de cómo el Señor fue tan fiel con todos aquellos que nos han precedido. Nunca olvides sus bendiciones en medio del sufrimiento. Recuerda el propósito de Dios cuando Él se ha revelado a ti como un Padre lleno de amor por tu dolor. Y considera a aquel que entregó su vida en aquella cruz. Porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y nunca se olvidó de nosotros. Cuando nos encontremos en el horno de fuego de la prueba, recordemos que Dios te tiene cogido de su mano. Y que con la otra, permítame la expresión, la tiene puesta en el termostato. Nunca vas a pasar por más de lo que puedas soportar. Ni Él te ha soltado, y Él está al control de todo. Job dijo, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que nos llena de tanto aliento, de tanto descanso, Señor, en medio de nuestras tribulaciones. Qué terrible es, Señor, padecer de tanto de nuestra fe. Que muchos nos rechazan, que muchos, Señor, no lo entiendan, nos ataquen. Pero también sufrimiento, Señor, porque nuestra vida no es lo que debiera ser. A veces ponemos en duda nuestra fe, ponemos en duda, Señor, nuestra vida, pero no depende de nosotros, no somos nosotros. Damos la gracia porque tú eres fiel, Señor. Porque tú nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Y aunque el mundo nos rechaza, no nos rechaza a nosotros, sino a ti, Señor. Por eso te pedimos por aquellos que nos rechazan, por la familia inconversa, Señor, que aún batallan entre nosotros. Ten misericordia de ellos, Señor. Te rogamos por aquellos que hoy nos acompañan y que quizás estén viviendo esta situación porque rechazan a sus padres, a su madre, a su padre o a sus hijos por causa de su fe. Tengas también tu misericordia de ellos. Te rogamos por aquellos que están pasando por momentos de dificultad, que tú también, Señor, nos acompañes.
que nunca se olviden de que tú nunca dejarás que pasen por situaciones que no puedan soportar. Que no están solos, que sobre todas las cosas tú estás con ellos. Y también, Padre, porque nos has puesto a nuestro lado a hombres y a mujeres, Señor, que nos alientan en medio de esta situación que tenemos que vivir. Pero vamos para ti en tu bien, Señor, que tienen que tomar nuestro rumbo en su vida, para que tú también tengas misericordia de ellos. Gracias.